¿Sí? ¿Está preparado para una palabra de Dios? ¿Sabe que cuando el Señor nos dijo, yo tengo un banquete, ¿sí? Porque eso es lo que el Espíritu Santo dijo, yo les quiero dar este banquete, pero yo no sé si ustedes lo van a ver como banquete, pero quiero que entiendan esto. Si Dios dice que es un banquete, debe estar rico, ¿verdad? ¿Verdad o no verdad? ¿A cuánto no le gusta el locro? Levante, no le va a hacer con el locro, ¿sí? ¿No te gusta el locro, María? Sí va a ser locro. Bueno, a Misael no le gusta el locro. Bien, vamos a suponer que lo invitamos y le decimos, mira, Misael, te vamos a dar un banquete, ¿sí? Y cuando llega le ponemos una cazuela con locro. Se imagina la cara de Misael. Pero ¿qué pasa? Como Misael, en esta imaginación que yo tengo, tiene fe, ¿sí? Es bueno, ¿sí? No, sí es bueno, ¿no? Pero tiene fe en que si le decimos que está bueno, y lo prueba el locro, y dice, ¿cómo me perdí todos estos años de comer locro? Había sido un manjar, un banquete, ¿sí? Así que yo quiero que usted hoy reciba esto, que cuando usted lo vea, usted capaz que dice, no sé si es tan banquete, pero ¿sabe una cosa? Esto es algo que Dios nos da. Y si Dios dice que es un banquete, ¿qué es? El mejor, ¿sí? ¿Cuál es su comida preferida? El bife. Ay, Ana, mi sobrina, ella es tan sencilla, el bife y la papa frita, y de ahí no la sacan, ¿no? Pero bueno, el bife, ¿sí? ¿Y vos? Sushi. Más complicado, ¿no? ¿Y vos, Mariné? Fideo casero con salsa. Bueno, ahora nos vamos a imaginar eso que tenemos, ¿sí? Aquí adelante. Así es el título de esta palabra. Mire, no se va a asustar, ¿no? El peor de los pecados. ¿Qué le parece? Debe ser para el que está al lado, ¿verdad? O para allá. No, es para vos y es para mí este banquete. El Señor quiere hablarnos del peor de los pecados. ¿Qué opinas? ¿Cuál será el peor de los pecados? Piense, ¿cuál será el peor de los pecados? Ser desobediente, ofender a Dios, ajá, ¿qué más? No amar a Dios, el peor de los pecados. ¿Qué otro pecado conocen? Que ustedes digan el peor, es el peor de los pecados ha cometido este. A ver, ¿qué le parece? No creer en Él, en la falta de fe, ¿verdad? Bueno, yo también pensé en muchas de estas cosas y de hecho me pregunté muchas veces, ¿cuál será el peor de los pecados? ¿Sí? Y hoy quisiera que encontremos todos juntos cuál es el peor de los pecados que una persona puede cometer en contra de Dios, ¿sí? Y en contra de sus semejantes, a través de una lectura que la hemos leído muchas veces, pero así es la palabra de Dios, uno la vuelve a leer y hay otra enseñanza más grande allí escondida. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, una historia bonita de Jesús en la casa de un fariseo, de un dirigente, de un fariseo, eran separados y eran gente muy especial. Allí sucede esto que vamos a leer y que va a ser una bendición para nosotros. Lucas 7, 36. Cuando lo tenga, me dice así, vamos a leerlo. ¿Ya está o no está? Bien. Dice así la palabra. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Qué hizo? Rogó a Jesús que comiese con él. ¿Qué se imagina usted con eso? ¿Qué se imagina? No se imagina nada. Que insistió, ¿no es cierto? ¿Cómo le dijo a Jesús? Jesús, te invito a mi casa esta noche a las 20, ¿podés? Dale, bueno, te espero. ¿Así? ¿Cómo habrá sido? Jesús, quiero que me honres con tu presencia y vengas a mi casa esta noche a cenar. ¿Así? Pero por favor, Jesús, quiero que venga, ¿no? Y estuvo como rogando, ¿sí? Note esto, ¿sí? Porque medio contradictorio cómo se comportó este hombre. ¿Sí? Entonces le rogó a Jesús que fuese a comer con él.
Y habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, claro, por ahí nos preguntamos, ¿y cómo es esto que aparece ahí una mujer en la casa? Porque uno no se imagina que vos invites a alguien y te aparezca alguien desconocido dentro de la casa, ¿verdad? Bueno, es que, para que tengamos una idea, las casas, y especialmente de gente bien económicamente, se hacían alrededor de como una placita, tenían como un patio de luz, pero no chiquito, sino grande, con árboles, con fuentes, ¿sí? Y las habitaciones se distribuían alrededor de esa pequeña placita. En las noches o en los días de mucho calor, generalmente ellos comían allí afuera, ¿sí? En esa como plaza que tenían en medio de esa construcción. ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando llegaba una persona importante a una casa, esa casa se abría para que todo aquel que quiera ir y escuchar, por ejemplo, en este caso, cuando una persona a la que se la consideraba que tenía cierto conocimiento y que podía enseñar, quedaba abierta la posibilidad para que cualquier persona pudiera entrar a la casa. Y entre esas personas que entraron, porque estaba Jesús allí, fue esta mujer, ¿sí? Y en la mesa no era como nosotros, porque si nosotros decimos, si nos imaginamos a nuestro contexto, decimos, ¿cómo es esta mujer? Estaba ahí a 4 pies abajo de la mesa, lavándole los pies a Jesús. No, porque no eran así las mesas, ¿sí? Las mesas eran petizas, chiquitas, ¿sí? Después se criaron y ya tenemos las que tenemos ahora, ¿sí? ¿Entiendes? De ahí viene la mesa. Eso es otra cosa. Y estaban dispuestos los asientos, que eran más que nada almohadones, donde ellos se sentaban, ¿sí? Reclinándose sobre un costado y los pies quedaban para atrás, ¿entiende? Y entonces comían así, sí, como a veces quizás en un picnic usted comía así, ¿ve? Bueno, así tenían los judíos. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, fíjese que esto es interesante lo que dice, porque generalmente se le llamaba mujer pecadora ¿a qué clase de mujer? A las mujeres, ¿cuáles? A las mujeres que tenían la lengua larga. No, a una prostituta, a una mujer que tenía ya una fama de que tenía una vida licenciosa. Pero mire usted, viene esta mujer que era pecadora. Para que usted tenga una idea de lo fuerte que es este momento para los que están allí en la mesa. Para un judío, el ser tocado por una mujer en primer lugar, y agravando el caso, por una mujer pecadora, era un acto a través del cual él quedaba inmundo. Entonces aquí estábamos delante de algo que era doblemente malo, ¿sí? Y que estaba, de alguna manera, causó la admiración de todos los presentes. Y justamente de el anfitrión, que era un fariseo. Entonces dice, vamos al 37 de nuevo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El frasco de alabastro tiene que ver con un perfume muy caro y algo muy especial, algo muy especialmente preparado, y que al que no todos podían acceder. Trajo ese frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, ¿sí?, a sus pies, ahora ya se imagina cómo es el asunto, ¿sí?, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Cómo se imagina usted que lloraba esta mujer? Porque hay hermanos ruidosos para llorar, ¿verdad? Hay algunos que cuando lloran uno se pone hasta incómodo, ¿no? Porque lloran fuerte. Hay otros que lloran despacito, ¿sí? Yo, no es que tengo una sobrina que cuando llora, mire, parece que le brotan, pero no le brotan las lágrimas, parece que le saltan así las lágrimas, pero así es desde chiquita, ¿no? Yo me acuerdo de cuando ella lloraba, pero era así, me parecía que tiraba así las lágrimas. Bueno, no sé cómo habrá sido esta mujer, cómo lloraba, ¿sí? Pero estaba llorando. Y esto registra aquí Lucas,
de una manera tan especial. Allí estaba llorando. ¿Cómo llora usted? ¿Le da vergüenza llorar en público? A ver, ¿alguna vez usted vio una película emotiva o una obra emotiva acá en la iglesia y se le puso un nudo acá? Y uno dice, no sé qué hacer para no llorar, porque todos, ¿qué le parece? ¿Verdad que uno a veces es medio incómodo llorar, ¿no es cierto?, delante de gente, porque no todos te consideran porque estás llorando. Bien, pero mira lo que pasó. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Capaz que era como mi sobrino, ¿no?, que lloraba mucho, le salían muchas lágrimas. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el frasco de alabastro, con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, claro, imposible no verlo, una situación así de una mujer que entra, que se postra ahí atrás de Jesús, empieza a llorar y quiebra ese vaso. Ese era un perfume precioso que llenó toda la casa, sí, algo especial. Y allí el fariseo miró y mire lo que pasó. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces ya este hombre empezó a pensar mal de Jesús. No sabe nada, no es profeta, porque si fuera profeta no se hubiera dejado tocar con esta mujer. Estaba menospreciando a esa mujer, menospreciando a Jesús. Pero este muchacho no sabía que el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Pero me gustaría que en vez de decirle Simón, le pongamos el nombre de cada uno de nosotros. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Mauro, ¿cómo le dijo? Cintia, Abril, una cosa tengo que decirte. Y Abril dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Quiero que vayan tomando idea de lo que le dice, ¿sí? Otras versiones dicen que había un prestamista que tenía 2 deudores. Ustedes saben que los prestamistas te cobran sí o sí, ¿verdad? Sí o sí te cobran. Uno no puede decirle no puedo. O sea que vos te metiste con un prestamista y chao, sí o sí tenés que pagar lo que te diga. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, mire lo que pasó, un milagro. Perdonó a ambos. Los dos habían ido con la deuda y le dice, ¿qué pasa? A ver, pagame los 500. No tengo, por favor, perdóname. Está bien, te perdono. Y el otro de 50 lo perdona también. Y pues, no teniendo con qué pagar, perdonó, versículo 42, di pues, le dice Jesús, ¿cuál de ellos le amará más? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál de ellos le amará más? Bueno, están sin imaginación hoy día, ¿no? A ver, al que le debía más. Así dijo Simón. Pero no tienen otra respuesta. No tienen otra respuesta. No sé ni quién habla. A ver, el que menos podía pagar. Bueno, miren, es muy relativo lo que aquí cuenta Jesús. Muy relativo. Porque capaz que el que debía $50 o 50, denarios, era una persona que no estaba mal económicamente, nada más que no tenía en ese momento para pagar. No dice eso, ¿verdad? Y del otro tampoco dice nada. O sea que uno, para dar una respuesta, no puede darle una respuesta. Y me pareció bien que se queden en silencio, porque uno no puede dar una respuesta así nomás. Pero ahí nomás juzgó y largó lo que pensaba. Mira lo que dice. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Tac, ahí nomás rápido, ¿no? Una primera enseñanza.
No sea tan rápido para contestar. Generalmente uno, cuando se imagina las cosas y no se toma un tiempo para pensarlas, generalmente se equivoca, ¿sí? Y me parece que esto le pasó. Jesús le dice, rectamente ha juzgado. En otras versiones dice, eso es lo que habías pensado. Y vuelta la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Se está refiriendo Jesús a un protocolo que había cuando uno recibía un invitado especial. Es más, él le había rogado a Jesús que vaya a su casa. No es que Jesús le cayó, sino él le rogó, y por eso Lucas lo puso allí, le rogó a Jesús. Pero cuando llegó a la casa, Jesús lo menospreció. ¿Me está entendiendo? La costumbre era que cuando llegaba una persona así, el anfitrión pusiera su mano sobre el hombro de esa persona y le deseara paz y le besara, y allí le diera la bienvenida a su casa. También era costumbre perfumarle con un perfume de rosas su cabeza, y también lavarle los pies, ¿sí? Ponerle agua para que se refresque, porque ellos usaban unas sandalias, ¿sí? El camino polvoriento, ya se imaginan lo que pasaba. Así que esto era el protocolo, lo esperable en una persona de aquel tiempo. Y entonces Jesús le empieza a recriminar. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Le cambió la cosa, ¿sí? Le cambió la cosa. Ella amó mucho y recibió mucho perdón. ¿Está entendiendo? No es que fue perdonada y por eso amó, porque esta mujer vino con amor siendo ¿qué? Pecadora, no habiendo sido perdonada. Ella apenas estaba buscando el perdón. Ella apenas estaba buscando un poco de paz para su alma. Y entonces Jesús le dice, ella se va perdonada. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa mujer se fue como una nueva mujer, y el fariseo siguió siendo el mismo de siempre. Si tuviéramos que definir a través de esta historia cuál es el peor de los pecados, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el peor de los pecados? Usted lo puede ver en esta historia. De hecho, ahí está. Pero hay que encontrarlo. ¿Cuál será el peor de los pecados? No recibirlo bien a Jesús sería el pecado. ¿Cómo? No mostrarle el respeto a Jesús. Bueno, sí, todos esos son pecados, sí, son pecados, pero a la par de este otro son chiquititos. El juzgar, sí, juzgar rápido. A ver, ¿y qué tal? Sigue pensando, esa cabeza está ahí. Bueno, no piense con este razonamiento, piensa en su espíritu, ¿sí? ¿Cuál es el peor de los pecados? ¿Sabe? Un escritor y un estudioso de la palabra, y especialmente del griego, Barclay, en uno de sus escritos me llamó la atención lo que dijo sobre esta historia. El peor de los pecados es no tener conciencia de pecado. ¿Me entienden? Por ejemplo, aquellas personas que hacen mucho daño,
y siguen haciéndolo, no tienen conciencia de pecado. ¿Me está comprendiendo? Y este fariseo no tenía conciencia de pecado. Para él, Jesús, que esté allí, no era la gran cosa, pero para esta mujer que tenía conciencia de pecado, era la única salida que la podía llevar y sacar de la situación en donde estaba. No tener conciencia de pecado es un pecado en sí que genera muchísimos más pecados en nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando yo era niño, yo conocí a Jesús a los 8 años. Mis padres siempre estuvieron involucrados en el servicio a Dios, así que desde chavre sí que tenía fuerza, sí, en su mano. Pero no me pegaba, ¿no? Me llevaba de la nuca y yo iba arrastrando los pies, pero ella me llevaba y ahí iba yo contento, ¿sí? Contento, así de contento. Y llegaba todo lleno de tierra a la iglesia y me llevaba al costado, me pasaba el plumero en los zapatos a sentarse. Esa era mi rebeldía, eso era lo más feo que había hecho. Yo, la verdad que cuando leí esta historia, yo no me comparaba con la mujer. Yo me comparaba con el fariseo, porque yo no tenía mucho pecado, más que eso. Y la verdad, cuando uno ve a un niño que no quiere ir a una reunión, uno dice, bueno, es niño, no entiende nada, aparte se aburre, aparte se duerme, y ¿qué? ¿Me entiende? Entonces yo no tenía conciencia de pecado. Entonces no me sentía un pecador, ¿me está comprendiendo? Pero con el correr de los años, me pasó algo cuando yo tenía tal vez 16, 17 años. Estábamos con papá, algunos de ustedes ya conocen la historia, pero lo cuento por aquellos que no lo conocen. Estaba con papá preparando una merienda, y allí estábamos para sentarnos a merendar, un mate cocido con bollo. Mi abuela tenía horno de barro y hacía bollo, y así que comíamos, eso es una cosa, un manjar. Bueno, entonces estaba preparando el mate cocido con bollo y golpean las manos. Salgo yo a atender y era un señor que estaba buscando y me dice, estoy buscando a una familia evangélica. Ah, sí, le digo, me han dicho que acá hay evangélicos. Sí, ¿y usted quién es? Bueno, yo hoy me han dado la libertad. Y mi papá, yo no sabía, él estaba en la ventana escuchando todo. Y yo, desde la verja, cerrada la puerta, le estaba escuchando a este hombre. Me dice, bueno, me han dado la libertad. Y yo estaba pensando, no va a ser que viene a robarnos, capaz que se hace el pobrecito y quiere venir y sacarnos cosas. Y mi papá me habla desde atrás y me dice, hacele pasar. Bueno, le abro la puerta, pasa este hombre. Entonces mi papá, si ya lo espera en la puerta, lo saluda, lo hace pasar y lo sienta a la mesa para que él meriende con nosotros. Yo, bueno, me siento ahí, le cedo el lugar, medio en disconformidad con mi papá, y le sirvo el mate cocido y ahí estábamos tomando, y antes de tomar hace una oración mi papá, dando gracias por este hombre que había llegado a la casa, orando por su vida. Y yo ya le veo a este hombre que tenía los ojos, así llorosos. Y mi papá le dice, ¿quiere que le compartamos algo de la palabra mientras tomamos el mate cocido? El papá siempre ha sido así, un hombre directo, no iba con tantas vueltas para hablar de Cristo. Él te hablaba y te hablaba, quieras o no quieras. Así que él le dijo, vamos a leer la palabra. Y entonces me dice, hijo, Lucas 23, 32. Sacó la Biblia, chum, 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 y busco y empiezo a leer. Y empiezo a leer lo que decía allí. Llevaban también con él a otros 2 que eran pecadores para ser crucificados. Y miren, leí eso y este hombre empezó a llorar. Y lloraba este hombre. Tanto que me conmovió, yo quedé sin poder seguir leyendo. Y este hombre decía esto, eso lo hizo por mí. Eso lo hizo por mí. Y ahí mi papá empezó a hablarle del Señor y lloraba este hombre, mi papá le hablaba y yo
Y yo ahí me acordé de esta historia. Y me sentí ese fariseo. Y me sentí muy mal. Y empecé a pensar muchas cosas feas. Dije, entonces yo tengo que pecar para que sentirme bien perdonado. Porque la verdad, yo no tenía ese sentimiento que este hombre tenía. Y pensaba, ¿cómo hago para poder sentir el perdón que este hombre está sintiendo? La semana siguiente, el Señor fue hablando a mi vida, al punto que a los días tuve una experiencia, tal vez la primera experiencia con este amor de Dios. Yo ahí me vi a mí mismo frío, me vi como este fariseo que tiene a Jesús pero que no lo valora y que no lo puede valorar porque realmente él no siente necesidad de Jesús. Tal vez este fariseo era uno de esos que son personas que le gusta estar con los famosos, ¿vio? Sí, entonces habrá visto que Jesús era famoso y dijo, bueno, yo voy a llevar a un famoso a la casa para que la gente vea que yo soy una persona que va la gente famosa a mi casa. Tal vez era una cuestión así en la vida de este fariseo. Yo tenía a Jesús en mi vida, pero la verdad yo no lo valoraba. Y ahí fue el primer momento en que me di cuenta que me sentía mal por no valorar a Cristo en mi vida. Dios puso en mi mano un libro que todavía lo busco porque lo extravié después cuando uno va creciendo, cambios, mudanzas y todo, hay cosas que se extravían. Un libro que se titulaba Las 7 palabras de la cruz, de un autor anónimo, y que justamente hablaba de la crucifixión. Yo empecé a leer ese libro y miren, a las horas de haber empezado a leer ese libro, estaba llorando. Pero lloraba como mi sobrina y lloraba como cuando uno no tiene vergüenza. Lloraba, no podía dejar de llorar. Porque ese día entendí que este hombre juzgó desde su razonamiento y no desde la verdad de los hechos. Desde su razonamiento y el razonamiento de todos nosotros, a quien se le perdona más es el que debería estar más agradecido, ¿verdad? ¿Verdad? Sin embargo, si uno se fija en los hechos, con Dios, no es que Dios a mí, porque no pequé tanto, le costó menos mi salvación. ¿Me está entendiendo? Sino que todos nosotros, con muchos o con pocos pecados, con pecados que dan vergüenza o con pecados que no dan tanta vergüenza, hemos hecho que Dios pagara por nosotros. Y lo que Dios pagó por nosotros es la sangre de su Hijo Jesús. Y esto es lo que a mí me tenía detenido. Cuando esa tarde yo vi a este hombre llorar, yo sentía que a mí me faltaba algo en mi relación con Dios. Y ese algo lo encontré cuando descubrí esta verdad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué cosa? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice qué tan pecadores, porque pecador puede ser un niño, como puede ser un anciano, un joven. Puede ser aquel que está lleno de pecado y hasta que huele a pecado, o puede ser aquel que huele a perfume, que está bien vestido y tiene pecado. ¿Me está comprendiendo? Por ambas personas se pagó el mismo precio de sangre, la sangre del Señor Jesucristo. Por primera vez me sentí como esa mujer, llorando de emoción y de alegría por tener el perdón de mis pecados. Y cada vez que pienso en Jesús, no puedo dejar de emocionarme.
porque sé que esa es la obra que hizo por mí. Ese día ya no aprendí que Cristo había muerto por todos nosotros, sino que Cristo había muerto por mí. Así me amó de mucho. Y eso trajo salvación a mi vida. El peor de los pecados es no tener conciencia de pecado. Y sabe, hay muchas personas que se olvidan del precio que se ha pagado por causa de sus pecados. Porque no se trata de si te perdonó el Señor 50 denarios o 500 denarios. Se trata que el Señor entregó a su Hijo por causa de tu pecado. ¿Me está entendiendo? Es decir, que por todos pagó lo mismo. Así que, ¿qué piensan ustedes que espera el Señor de todos? Y espera que seamos como esta mujer, que sin ningún tipo de vergüenza ni de atadura expresó su gratitud al Señor por el perdón de sus pecados. ¿Cómo estás con respecto al pecado? ¿Cómo sos? ¿Sos una persona que tiene conciencia de pecado? ¿O sos una persona que ya se siente perdonada y se olvidó del pecado? El Señor muchas veces nos tiene que decir, como lo dice a la iglesia en Apocalipsis, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Muchos de nosotros tendemos a olvidar nuestros pecados, y no es que yo quiera que usted tenga presente su pecado, pero sí quisiera que usted tenga presente el perdón de sus pecados. Porque cuando nos olvidamos el precio que el Señor pagó por nosotros, dejamos de ser personas perdonadoras. Busque Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Dice así la palabra. Ya lo tiene, Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes, en lugar de eso, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué le parece? Quítese de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura. La amargura se puede ver, a veces sí, a veces no. Hay mucha gente que está amargada, pero que pone una sonrisa todos los días y sale a la calle. Pero por dentro está la cosa, ¿no? La procesión va por dentro, dicen, ¿no? Y es así, están amargados. Una persona amargada es una persona que puede estar en una fiesta feliz y de pronto, ¡pum!, el recuerdo de lo que le hicieron o de lo feo que le tocó vivir y se le terminó la fiesta. Es una persona que en su mente hay un montón de pensamientos que los llevan de nuevo a aquella situación de dolor, de angustia, de desilusión que pasó. El enojo. ¿Qué le parece? ¿Se nota o no se nota el enojo? Eso sí se nota, ¿verdad? Cuando una persona está enojada, uno se da cuenta, ¿no es cierto? Aunque hay algunos que disimulan el enojo, ¿sí? Como aquellas mamás que dicen, no importa, mi hijo está bien, ya vamos a hablar en la casa. Y voy a decir, qué bonita mi mamá, y cuando llegas a la casa, ahí te enteras que se transforman, ¿no? Ira, ya estamos hablando de otro sentimiento más fuerte. Gritería, se nota la gente gritona, ¿verdad? Maledicencia, es decir, gente que habla cosas malas
y malicia que tiene que ver con aquella persona que no cree todo lo que le dice, porque tiene malicia. Esta es la condición o las características de aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro verdadero con el perdón de Dios. Cuando nos damos cuenta que tu pecado y mi pecado costó la sangre de Jesús, ya no estamos juzgando con estos ojos ni con el pensamiento las cosas que suceden o los pecados de los otros. ¿Me entiende? Porque entonces uno dice, bueno, si yo tengo que comparar al hermano que ha dicho una mala palabra y al otro que ha matado a una persona, ¿cuál es más malo? El que ha matado a una persona, ¿verdad? Entonces, ya no juzgamos de esa manera, sino ya vemos que por él, como por él, se pagó el mismo precio de sangre. Cuando yo puedo ver esto, el costo de mi vida de pecado, sea cual sea el pecado, y empiezo a valorar el perdón de Dios, entonces empiezo a poder cumplir esta segunda parte, que es el versículo 32. Antes sed benignos. ¿Crees que te lo diga en un idioma más clarito? Sé bonito, así como Cristo ha sido bonito con vos. ¿Me está entendiendo? ¿Cristo ha sido bueno con nosotros? Claro que sí. Fue como con esa mujer. ¿Usted cree que nosotros merecemos el honor de estar hoy aquí cantándole a Él, de poder ser parte de un ambiente espiritual santo? ¿Usted cree que somos merecedores de esto? Que nosotros, con nuestras propias obras o con nuestras vidas, podemos decir, yo me merezco estar aquí. Para nada. Si estamos aquí, ¿sabe por qué es? Es porque Él es bueno. Amén. Dice, sean buenos unos con otros, misericordiosos. Cuando una persona no tiene conciencia de pecado, se vuelve una persona fría, juzgadora. Ve a los demás como inferiores al mismo y ve el pecado o el daño que le han hecho los demás como algo superlativo, y no ve que también esa persona ha costado nada menos que la sangre del Señor Jesucristo. ¿Me está entendiendo por qué es el peor de los pecados no tener conciencia de pecado? Por eso es que Jesús le dijo a aquellos que juzgaban, ¿cómo vas a mirarle la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes un tronco en tu propia mirada? ¿Me está comprendiendo? Eso es para nosotros. Llega un momento en donde ya nos sentimos tan perdonados, tan santos, que nos animamos a juzgarlo al otro y a menospreciarlo al otro, sin darnos cuenta que no se trata de lo que hiciste, ni de lo que se te perdonó, sino que se trata del precio que costó el perdón de tus pecados. Por uno o por otro, costó nada menos que la sangre del Señor Jesucristo. Cuando yo empiezo a ver de esa manera, puedo empezar a tener, ¿qué cosa? Misericordia. Porque me doy cuenta que el amor que Dios me dio a mí es un amor inmerecido. Y entonces puedo también amar a aquellos que otros no amarían. Y allí nos dice, perdonándoos unos a otros. Si hay algo que necesitamos siempre, ¿sabe qué es? El perdón. Porque siempre nos equivocamos y necesitamos perdón. Pero ese flujo de perdón, ese fluir del perdón, se corta cuando perdemos la conciencia del pecado en nuestras vidas. Perdonando unos a otros. ¿Cómo debo perdonar? ¿Cómo debo perdonar? Como Dios. Como Dios. Y esto me hace pensar que el perdón que aquí nos pide el Señor es un perdón sobrenatural.
Es un perdón que me permite perdonar como el Señor perdonó mi vida en Cristo Jesús. Hoy quisiera desafiarles y desafiarme a mí mismo a poder pasar del fariseo a la mujer pecadora. ¿Qué le parece? Porque yo quiero que nos volvamos en paz, no que nos quedemos con todas nuestras cosas y sin la presencia de Dios. ¿No le parece que si yo tengo que elegir, o que si usted tiene que elegir entre una u otra historia, ¿no le parece que termina mejor la historia de esta mujer que la historia del fariseo? ¿No le parece? Pues yo elijo en esta noche parecerme a esta mujer que recibió el perdón. Yo estoy seguro que esta mujer, cuando volvió a su casa, el camino a su casa, era tanta la paz y tanta la alegría que tenía, que empezó a perdonar todas las cosas que le habían pasado. Para que una mujer termine así en la prostitución, seguramente le habían pasado muchas cosas, pero ahora ella era una mujer de paz, y en esa paz podía también perdonar a los que le ofendían. Y el fariseo se quedó allí murmurando y pensando, no sé qué me habrá querido decir este Jesús. Ya se habrá dado cuenta, ¿no? ¿Cómo estás con el perdón que Dios te ha dado? A todos nosotros Dios nos perdonó, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto costó tu perdón? ¿Cuánto costó tu perdón? Dígamelo fuerte, ¿cuánto costó su perdón? Dígamelo fuerte. La sangre del Señor Jesús. Su perdón, como mi perdón, costó que Cristo fuera entregado en un juicio injusto y fuera crucificado por mis pecados. Él, justo, muriendo por mí, un injusto. No se trata de cuánto pecado hiciste, ni se trata de cuán grave sea tu pecado. Se trata de que el pecado costó la muerte, la crucifixión del Señor Jesús. Yo quiero llamarte a que podamos volver a esta realidad espiritual del perdón de Dios, y que podamos volvernos y activar en nosotros la conciencia de este perdón, porque todos necesitamos, todos los seres humanos necesitamos ser perdonados y perdonar. Ser perdonados y perdonar. Cuando el Señor nos perdona, ¿qué piensan que Él quiere que nosotros hagamos? Que hagamos lo mismo, que perdonemos. Yo no puedo tener la cara tan dura y ser tan sinvergüenza de haber sido la causa de que Cristo muriera por mí y negarle el perdón a una persona que me ofende. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le parece si este día aceptamos este desafío de pasar de ser un fariseo a ser una mujer perdonada por la sangre de Jesús? ¿Usted quiere pasar? ¿Quiere tener esta experiencia espiritual? Yo estoy seguro que esto va a traer mucha bendición a su vida. Acuérdese, no se trata de lo mucho o lo poco que haya sido perdonado. Se trata del precio que se pagó por sus pecados. ¿Quiere entrar en esto? ¿Está seguro? Pero ¿está seguro que quiere entrar en esto? Mire que usted quiere, ¿no? Usted va a hacer lo que el Señor quiere que hagamos a partir de hoy, ¿sí? Si no, se va a quedar como el fariseo allí, usted tranquilo con sus bienes, con su gente conocida, pero sin Dios. Yo quiero que usted se vaya con el Señor hoy. Amén. Póngase de pie. Vamos a meditar un poquito y vamos a pedirle al Señor